El día de hoy vamos a tocar el tema de los elementos normativos de la conducta típica jurídicos. Recordemos, por favor, un elemento normativo es aquel que requiere una valoración, es decir, hay que complementar, está establecido en el tipo penal, pero requiere una valoración, ya sea una valoración cultural, que fue lo que vimos la clase anterior, o una valoración jurídica. El día de hoy vamos a tocar el tema de los elementos normativos jurídicos. Veamos esto. Cuando hablamos de elementos normativos jurídicos, piénsenlo de este modo. Expresamente el legislador nos va a indicar el contenido del elemento a valorar. ¿Qué quiero decir? Son términos que el propio legislador nos remite o les da contenido. Por lo tanto, su valoración no es material, tampoco es social, tampoco es cultural, ni psicológica. Piénsenlo de este modo. No sé quién tiene a la mano. Rubén, ¿me podría usted ayudar? ¿Tiene a la mano el Código Penal de la Ciudad de México? Así, ahorita lo abro, doctor. Gracias. O, bueno, quien lo tenga a la mano, todos abran su Código Penal para la Ciudad de México y ubíquenme el delito de feminicidio. Artículo, si mal no recuerdo, 148 bis. Sí, doctor. ¿Sí lo tiene a la mano? Sí, doctor. No. Artículo 148 bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género. Espéreme. Hasta allá, hasta allá, hasta ahí. Sí, doctor. ¿El tipo base cuál es? Comete el Razón. delito de feminicidio, aquí viene el verbo rector, quien prive de la vida por razón de género a una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Y aquí viene un elemento normativo que requiere valoración. Si yo les pregunto, ¿qué se entiende por razón de género? ¿Qué me van a contestar? Leamos, ahora sí, perdón, Rubén, te interrumpí, léeme la parte que sigue en el tipo penal que estás describiendo. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción primera. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Ok, Fracción ahí segunda. detengámonos tantito. Sí, doctor. Aquí nos está diciendo, existe razón de género. ¿Quién nos está dando el contenido? El propio legislador. Mm. Por eso esto se le llama elementos normativos jurídicos. Es el propio legislador el que nos va a dar esta, este contenido, porque yo, bueno, si nos ponemos a analizar, pues no siempre, o no, ni siquiera sé si a esto se le puede llamar desde una ciencia social una razón de género. ¿Están de acuerdo? Sí.
Pero el legislador nos dice, para efectos de este tipo penal, esto será razón de género. ¿Queda claro? Sí. Aquí tenemos un elemento normativo, jurídico, pero es un elemento expreso. ¿Qué quiere decir con eso? Que el legislador expresamente nos dice, se va a entender por razón de género lo siguiente. Leamos la fracción segunda, por favor, ayúdeme. Sí, doctor. A la víctima se le haya infringido lesiones inflamantes, degradantes o mutilaciones previas o, o acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima. Ok, lesiones difamantes, dice, ¿no? Sí, doctor. Ok, insisto, si nos ponemos a analizar si esta conducta es siempre una violencia en razón de género, pues tal vez lleguemos a conclusiones dispares. Pero aquí el tema, insisto, hay que entenderlo, es un elemento normativo, pero es un elemento jurídico. E insisto, es expreso, el legislador expresamente nos va a decir, esto es violencia de género. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Busquen ustedes en el código, tiene que venir en el capítulo de violación, si mal no recuerdo, o donde estábamos viendo hostigamiento, acoso sexual, en ese título, en ese capítulo, perdón, debe de venir, o pónganle en su buscador, acto sexual o se entiende por acto sexual y nos da una definición el legislador. A ver si lo encuentran. Código Penal, estamos viendo Código Penal Ciudad de México. Sí, doctor. Es el artículo 176. A ver si es usted tan amable, Tania. Sí, es en el 176 que habla del abuso sexual. El segundo Ajá. párrafo explica, para los efectos de este artículo se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Ok. ¿Y se acuerdan que andábamos peleándonos la Sí, sesión anterior? ¿Qué se entiende por acto sexual? sí. Ahora, la explicación pues no es muy... también nos genera aquí otro problema, ¿no? Pero bueno, veamos primero lo siguiente. El legislador nos dice, acto sexual es esto. Y fíjese usted, este elemento normativo, lo primero que nos va a decir que este tipo de delitos, por lo menos este en particular, no admite la comisión culposa. ¿Está de acuerdo? Sí. Porque me ayuda a leerlo otra vez despacito, Tania, nos dice es un acto doloso, ¿no? Exactamente, dice, para los efectos de este artículo se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa con sentido lascivo y A ver, caracterizada por un... Ajá. espéreme. Veamos el siguiente elemento, con un sentido lascivo. Y aquí viene otro problema. ¿Cuál es el contenido Sexual. de este concepto? ¿Qué es un sentido lascivo? Pero aquí viene, insisto, lo interesante. Ese es un componente cultural, ¿está de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque, insisto, eh, estamos hablando del tipo de acoso sexual, ¿me dijo? Abuso sexual.
Abuso sexual. Ok, pensemos, un abuso sexual, bueno, saben ustedes, es realizar un acto de contenido sexual respecto de una persona sin su consentimiento y sin llegar a la cópula. ¿Recuerdan? Sí. Ok, pero no es cualquier tipo de acto. Tiene que tener un contenido lascivo. Y aquí viene ese tema, ¿qué es la lascividad? ¿Sí me explicó? Sí. Sí. Porque recuerdo algunos ejemplos, cuestiones por el estilo, pero no toda conducta de contenido sexual pues se vuelve relevante para el campo penal. En el caso concreto, cuando hablamos del abuso, pues se requiere esta lascividad. Pero, otra vez, el legislador nos está definiendo qué es. Aquí no nos ponemos a debatir si esto está bien o mal. Es un elemento normativo. ¿Queda claro? Para fines de este tipo penal, vamos a entender esto. Y la última parte, por favor, Tania. Sí. En sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Ok, aquí tenemos. Debe de ser dolosa, lasciva y con contenido sexual. Y otra vez, ¿no? Contenido sexual requiere integración por medio de una valoración cultural. ¿Se dan cuenta entonces que esto no es tan sencillo como pensábamos? Y vamos a tener miles de ejemplos de elementos normativos. Insisto, el doctor Díaz Aranda realiza una clasificación de los elementos normativos que a mí me parecen adecuadas. Señala el doctor, por elementos normativos, bueno, cuando estudiamos elementos normativos para hacerlo de una manera ordenada, estos elementos normativos jurídicos, perdón, para hacerlo de manera ordenada, pues hay que ver que, por lo menos en la normatividad mexicana, existe, digamos, dos tipos de elementos normativos jurídicos. Uno son los elementos normativos jurídicos expresos, como los ejemplos que acabo de dar, donde el legislador, tal cual te señala, se entiende por acto sexual, tal cosa. Se entiende por que vimos razón de género, tal cosa. ¿Estamos? Expresamente el legislador te lo señala. Pero también vamos a tener elementos normativos implícitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el legislador no te va a decir así tal cual como lo acabamos de leer. Se entiende por tal cosa. Piénselo usted así. Ubiquen en mismo Código Ciudad de México, por favor, ubiquen el tipo penal de robo. ¿Lo tienen a la mano? Sí, doctor. ¿Me ayuda, por favor, Rubén? Sí, doctor. Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrá. Ok, No, ya dice. Usted mismo, Rubén, de este tipo penal, ¿cuáles serían los elementos normativos? ánimo de dominio. Ok, sería uno. ¿Qué otro? Se apodere.
Ok, apoderamiento. Ahí creo que sería verbo rector. A ver, ¿qué otro elemento? Porque esa es la conducta, ¿no? Ujú. Sin consentimiento, Ok, ¿qué otro? De cosa mueble que cosa mueble ajena, ajena. ¿Y qué es la ajeneidad? que sea de otra persona. Ahí viene bueno, ese es el tema, Que ¿no? no- El Ajá, contenido sí. es normativo, pero le pregunto, más adelante, ¿le definen estos elementos el legislador? No. No, aquí no nos lo define. Ujú, Entonces usted dice, lo primero que tengo que ver, ¿qué es eso del ánimo de dominio? ujú. ¿Sí me explicó? Ok, ¿hasta dónde llega? ¿Cuándo es? Si yo me lo metí por error en el carrito y no lo pagué, ¿no? Sí, Y después el elemento fundamental de cosa mueble ajena. ajena. Entonces, cosa mueble, pues igual es contenido normativo, ¿no? Para saber qué es una cosa mueble, tengo que llenarlo con lo que nos dice el Código Civil, Sí, o yo voy a inventar qué es una cosa mueble. No, no lo debe. Sí. porque pues el Código Civil divide las cosas, ¿no? Hay Ujú. cosas muebles, hay cosas inmuebles y hay cosas semomuebles. Entonces, fíjese usted, estos elementos de naturaleza normativa nos van a dar el contenido del tipo. ¿Queda claro? Pero aquí estamos en presencia de un elemento normativo de naturaleza implícita. El legislador no nos señala expresamente qué pasa con él. Y ayúdenme, por favor, si tienen el Código Penal Ciudad de México actualizado, abran el artículo 148 ter. Les agradezco mucho por prender sus cámaras a las personas que lo hacen, muy amables. 148 ter, ¿lo tienen a la mano? Sí, fue reforma de hace un mes, por eso, eh, si lo tienen en internet, la versión más reciente. Ahorita. Incluso yo les compartí la reforma y les dije, léanlo porque lo vamos a analizar. ¿El de Y obviamente, transfeminicidio? No. exactamente. Y quiero que ahí ahora analicemos, de acuerdo a lo que venimos viendo, elementos objetivos. Ya después nos vamos a los subjetivos porque ya voy a entrar a elementos subjetivos. Pero en este momento, elementos objetivos, por favor. ¿Es de encubrimiento o no? 148 ter, hasta donde recuerdo, habla del transfeminicidio. Código Dice, Penal, no, perdóneme, Código Penal Ciudad de México. No sé si le dije federal, perdón. no, sí dijo Discúlpenme. pena, la Ciudad de México. Ah, Ujú. de Ciudad de México, 148 ter, hasta donde recuerdo. ¿No les aparece? A ver, dije, Dentro de la versión de internet, yo la revisé, no aparece todavía. ¿No? Entonces soñé esto. ¿No les mandé a ustedes la reforma? Ahí en el historial del chat no lo encuentran. Sí, sí lo mandó. Uh-huh. no. Pues A ver, vamos a analizar algo reciente, ¿no? ¿O qué me pongo a estudiar delitos contra la vida y la integridad sexual de don Porte Petit para que se sientan ustedes a la vanguardia?
¿A poco en la versión de la página de Cámara de Diputados no viene actualizada el código? Del Congreso No. del DF, ¿no? ¿O del Congreso? ¿No? ¡Qué barbaridad! A ver, lo ¿Cómo voy ha cambiado Dinamarca últimamente? Pues ya tiene más de un mes la reforma, ¿no? Si no me fue, es que yo ahorita no, bueno, Fue en a ver, agosto, la reforma fue el 23 de agosto de 2024. Y es agosto, septiembre. el segundo documento que mandó en el chat, nada más que como ya ve que la Gaceta publican diversas reformas, entonces ahorita ya lo encontré. Es que es el Muchísimas gracias. 148 ter. 148 TER, que es lo que yo decía. Ok, Sí. me ayuda Alan, vamos a analizar únicamente elementos objetivos, por favor. ¿Qué es lo que quiero? Primero que nada, recuerden, veamos conducta, ¿sale? Primero quiero que me analicen conducta y me digan, a ver, este tipo penal obviamente requiere una conducta típica. Quiero que me digan qué clase de conducta típica es, de resultado, de mera actividad, instantánea o permanente, de acción o de omisión, dolosa o culposa, de lesión y de peligro, consumada, atentada, común o especial. Primero, analicemos la conducta. ¿Me ayuda a leerlo, Alan? Claro que sí. Comete el delito Gracias. de transfeminicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una, Ok. ajá, No, perdón. Sigue, perdón. o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género. Ok. Dense cuenta que este es un tipo penal complejo. Y ¿Está? después vienen Ajá. 9 causales que dice, existen Espérame. razones, Ajá. ajá, Esas serían las razones de identidad, ¿no? de identidad o expresión de género es correcto. Ok. Entonces, ahorita dividamos. Ahí son las razones que, obviamente, bueno, esto lo acabamos de ver. Estas fracciones van a ser elementos normativos de carácter jurídico expreso. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero analicemos la primera parte que ya nos leyó Alan. Ahí, ¿cuál es la conducta rectora del tipo penal? La A acción de ver, privar. Mándeme, perdón. Acción de privar Exacto, ¿privar de qué? De la vida. de la vida. la vida. Esa es nuestra conducta, ¿no? Sí. ¿Sale? Es la conducta típica. Ahora bien, siguiendo con esto, veamos las clases. Esta conducta, este tipo que acabamos de leer, ¿es de resultado o de mera actividad? De resultado, obviamente. Resultado. A ver, ¿por qué sería de resultado? Porque se necesita que el hecho se dé, ¿no? O que se materialice, que se tenga un resultado material. Exacto, porque necesito privar de la vida. Si no lo privo de la vida, pues no pasa nada. Exacto. ¿Es instantáneo o permanente? Instantáneo. Instantáneo. Instantánea. ¿De acción o de omisión? De acción. Eso, este examen les va a ir muy bien. A ver, después, doloso o culposo. Dolosa. Sí, dolosa. Ok. ¿Por qué sería únicamente de comisión? Recuerden que hay conductas típicas que admiten ambas formas de comisión, ¿recuerdan? Gracias. Sí. Y vimos que hay otras conductas que solamente admiten comisión dolosa. Tania, dígame por qué sería Yo digo doloso. que es doloso porque Ajá.
exige que sea por una cuestión de expresión de género. O sea, no Ok, podría ser culposo. Ay, es que privé de la vida a una persona con el espectro femenino por culpa. No sé, por una... No, o sea, ajá. ajá, perdón, me trabé. No, está bien. A ver, ¿y los demás qué piensan? Dime, Alan. Sí, igual, por ejemplo, comparto con la compañera Tania, las expresiones, bueno, las razones de identidad o expresión de género implican justamente el dominio del hecho o esa voluntad de cometer específicamente la privación de la vida a esa persona que por razón de identidad de género pues es trans. Por ejemplo, la fracción primera nos habla, dice, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Entonces, entiendo que también, digo, ahorita tal vez me adelante, pero para explicarlo, lo comento, la violencia sexual también entiendo es un elemento normativo y que, por ejemplo, la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres en la Ciudad de México está definida. Y, por ejemplo, la violencia sexual, pues es una conducta dolosa. No podría decir yo, ay, me resbalé y de repente le agarré los senos durante 3 minutos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, O se resbaló, cayó y violó a la persona, pues es una conducta meramente dolosa. Entonces, en caso de que se llegara a privar a una persona, a privar de la vida a una persona trans de forma culposa, pues entonces no aplica el tipo penal de transfeminicidio, tendrían que aplicar las reglas del homicidio culposo. Gracias. sí, bueno, estoy de acuerdo. A ver, por favor, compañera Cintia Tapia. Ah, sí, bueno, yo creo que es doloso porque tiene la voluntad, o sea, no hay como esa brecha para decir, lo maté y no sabía, no, no tenía conocimiento. Se tiene que tener la voluntad o, o sea, tiene la capacidad de dirigir el hecho la persona, por eso sería doloso. Ok, concuerdo plenamente. Tania, dígame. Exactamente, porque como ya es un delito especial, por así decirlo, o sea, el transfeminicidio ya implica en sí una causa, ¿no? Como lo hemos platicado los compañeros, Ujú. no seguiría las reglas que dijo el compañero del homicidio culposo. Bueno, hay que analizar. Me parece que no cabe la comisión culposa. Dime, José Miguel. Gracias, buen día. Buen día. Digo, un poquito concuerdo con la compañera Tania, digo, es un delito especial. Este, Básicamente todas las fracciones que hablan sobre este supuesto, pues enfatizan un rechazo o un odio a este tipo de género. Entonces no puede darse este tipo penal si no se cometieron o si no existieron las circunstancias de rechazo o odio eh, sobre esta conducta. Entonces meramente tiene que ser una conducta dolosa. Exacto. De comisión dolosa, por favor. Conductas de comisión dolosa. Yo sé que dicen, maestro, eso usted es muy exagerado, pero es importante porque estamos clasificando. Recuerden, dolo es una forma de dolo, culpa, son formas de cometer conductas. ¿Estamos? Entiendo cuando me dicen, es que implica que quería hacerlo. Sí, pero ahorita no estamos analizando intenciones, estamos analizando elementos objetivos. Muy bien. Entonces, forma de comisión. Y acertadamente también, como dijo Alan, ¿no? Piense usted, el delito de violación admite comisión
culposa? No. No. No, Pues, pues claro que no. Como ¿cómo voy a decir? Ay, fue culposo, no quería. ¿Sí me explicó? Sí, doctor. Entonces, perfecto. Les digo que este examen les va a ir, creo que mucho mejor. A ver, ¿será de lesión o de peligro esta conducta? lesión. De lesión, perfecto. Ahora bien, ¿cabe la posibilidad que la conducta sea consumada y tentada o solo consumada? ¿Qué piensan? Ambas. Ambas. ¿Puede haber tentativa de transfeminicidio? Sin duda, Claro. Mm, sin duda, y les compartí un ejemplo, ya lo leímos, una tentativa de feminicidio, ¿se acuerdan? Sí. Si bien como Tania nos dice, estamos analizando un tipo penal especial, pero vamos a tener que retomar elementos del tipo, digamos, base, que sería el homicidio. Estamos en delitos que protegen el bien jurídico tutelado de la vida, que es justo lo siguiente que les iba a preguntar. ¿Es un tipo especial común o un tipo especial? Y pues la respuesta ya la dije, es un tipo especial. ¿Queda claro? sí, doctor. Ahora bien, dentro de los elementos objetivos de este tipo, ¿ubican ustedes la voluntad? ¿Cuál es el elemento voluntad aquí? Privar de letra- la vida. ¿Privar de la vida? Pero falta algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el homicidio? Ah, ya, por la razón de, mm, Identidad o expresión de género. ajá, Me parece que esa será la voluntad, ¿no? De la conducta típica. Hay que analizar si el acto desplegado por el sujeto activo del delito encuadra en esta descripción. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Y bueno, obviamente, el nexo causal, pues se tiene que analizar en el caso específico, no lo podemos analizar aquí. Pero veremos el día de mañana que nos toque un caso, pues habrá que analizar a qué se refiere este nexo de causalidad entre la voluntad, es decir, la conducta desplegada con una voluntad y los resultados consecuencia de la misma. ¿Sale? Veamos otros elementos objetivos. Perdónenme, bueno, sí, elementos objetivos. Veamos el elemento objetivo consistente en la normatividad, el elemento normativo. Pregunto, ¿en este tipo que acabamos de leer existen elementos normativos culturales? Sí. A ver, ¿cuál sería? expresión de género. Ok, a ver, expresión de género, ¿por qué sería cultural y no normativo y no jurídico? Por la valoración social que se da de expresión de género, doctor, ¿qué sería un trans, por ejemplo? Pero ¿qué no, Alan, nos ayudas por favor leyendo la última parte del tipo penal y antes de iniciar y la primera fracción? Sí, claro. La última parte del tipo penal. O léetelo todo otra vez para que nos quede, lo tengamos. Claro, como decía usted, es un tipo penal complejo porque de hecho, pues es casi una cuartilla el tipo penal, pero bueno, Ajá.
comete el delito de feminicidio quien por razones de identidad de género o expresión de género prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género real o percibida se encuentre dentro del espectro femenino de género. Existen razones de identidad o expresión de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. ¿Leo todos los supuestos, profesor? Ahorita con esto, Mujer Ok. trans, ahí tenemos, mándeme, mujer trans, sería el aspecto cultural y espectro femenino, porque ¿qué podríamos considerar que es una mujer trans? pero ahí dice mujer trans, Ujú. Prive de la vida así a una dice, mujer trans. Ujú. Y una mujer trans. a una mujer trans, así tal cual trans, Sí, Sí, ok. Ese es, me parece a mí que es un elemento cultural, tiene usted toda la razón también. Ahora, ¿por qué será cultural? porque ¿qué identificamos dentro del colectivo que es una mujer trans? No qué, quién, ¿no? Bien, ¿Cómo que? perdón. Perdón, Sí, sí. pues no son Bien. cosas. Ajá, ¿quién es una mujer trans? Ok, me parece claro. Y entonces tendremos que acudir a elementos de valoración cultural, social, no sé, de antropología social, de antropología humana, de ta. Estoy de acuerdo, ese será cultural. Ahora, de esto que nos acaban de leer, ¿cuáles serán jurídicos? Y ahí es donde nos dice Alan, bueno, el tipo penal nos da un listado que pues es un listado largo. ¿Y qué nos dice ahí? Se entiende por Expresión de género. expresión de género. ¿Están de acuerdo conmigo que también este concepto, expresión de género, pues lo podríamos entender como un elemento cultural? Sí, Podría ser, pero como claro. ya lo expresa el artículo, yo pensaría que es normativo porque ya el legislador explica qué es una expresión de género. estoy completamente de acuerdo. O sea, el término, digamos, si lo sacamos del Código Penal que estamos analizando, pues será eh, amplio, vasto y de discusión. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Pero aquí el legislador nos dice, a ver, no discutamos porque si no nunca vamos a emitir una sentencia. Y para este tipo penal vamos a entender lo siguiente, y aquí aparece un elemento normativo jurídico expreso. Y ahora sí, quien lo tenga a la mano, veo que ya más encontraron el tipo. Ayúdenme leyendo la fracción primera. Para que veamos qué nos dice el legislador, ¿no? A ver, ¿Quiere fracción primera, José. A leo ver, la primera si Alan. quiere? Ajá. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Ok. Presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Para el legislador, fíjense, o sea, esta primera fracción, pues no sabemos si sea algo que ocurre por razón de género, ¿no? Pero el legislador nos dice siempre que una persona, una mujer trans, pierda la vida y presente signos de violencia sexual, entenderemos que hay un transfeminicidio. ¿Cuál es la razón que el legislador ha optado para ello? Bueno, la frecuencia, la media probabilística de que en los casos, y esto es incluso en el feminicidio tenemos lo mismo, cuando se les priva de la vida y hubo esta violencia sexual, es normalmente por una cuestión de sometimiento, de humillación del sujeto activo hacia la víctima.
Debatible o no, el legislador en nuestro país lo ha establecido así. ¿Queda claro? Veamos la fracción segunda. Yo leo la segunda. Por favor, José. Fracción segunda, a la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes y mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, se le haya cortado o quemado el cabello, existan actos de necrofilia o relacionados con su expresión y o identidad de género. Fíjense, esta fracción me parece a mí mucho más compleja, ¿no? Vamos analizándola porque tiene varias hipótesis normativas. José, vamos dividiéndolas. Primero, que se le haya causado lesiones infamantes o difamantes. Tienes apagado el micrófono. Infamantes, así viene. Inflaman. ¿Inflamante? Sí, Infa- inflamantes. Como que lo quemaron, algo así. no. Infamantes, así viene. Infamante. Ok. Aquí vamos a entender lesiones que tienden a degradar al sujeto pasivo. Entendamos que una lesión de esta naturaleza tiene una finalidad más que únicamente alterar la salud. Lo que se pretende es, digamos así, poner un ejemplo. Aquí tenemos que retomar lo que nos dice el propio artículo 22 constitucional y el análisis que ha realizado nuestra constitución, perdónenme, nuestros tribunales de control constitucional para darle contenido a estas lesiones. Entonces, bueno, hay que entenderlo. Después, la siguiente hipótesis. La siguiente hipótesis, se le haya cortado o quemado el cabello. Se le haya cortado o quemado el cabello. Este se expresa, ¿no? Ujú. No importa si fue antes o después. Sí, no importa. Si te corté el cabello, te lo arranqué, te lo quemé, pues obviamente estoy atentando a la expresión de género que presenta, ¿no? Sin rechazo a... Sí. Ajá, a tu identidad. ¿Sí queda Profesor, claro? Mándeme. ¿Sí? ¿no cree que es un tanto repetitivo, digo, el legislador ahí al momento de la redacción de esta parte? A mí, desde mi perspectiva, que le hayan cortado o quemado el cabello, y ya propiamente es una, pues no sé si lesión infamante pudiéramos pensar. ¿Usted qué opina? Gracias. Gracias. Creo que sí se debiese de dividir. A mí me parece correcto. Señalo lo siguiente. Esta cuestión de arrancarles el cabello, raparles el cabello, tiene mucho que ver con ¿por qué andas con los pelos largos si no es, digámoslo así, tu naturaleza? Viéndome a lo más básico del argumento. ¿Sí me explicó? Hombre tiene el pelo corto, mujer tiene el pelo largo. Y se han dado muchos casos en donde justo inician con eso. Rapándoles, quemándoles el cabello. Entonces, me parece a mí que esa fracción en particular, esa hipótesis, tiene que ver muchísimo con la conducta que estamos analizando, con un transfeminicidio. No me parece reiterativa. Creo que sí podría ser incluso una señal como de humillación. Entiendo que puede parecer repetitivo porque es infamante, ¿no? ¿Es a lo que te refieres, Alan? Sí, ¿no? Y pues es como usted dice, el tema de estas lesiones infamantes o degradantes, pues ha sido interpretado por la Suprema Corte en múltiples amparos en revisión,
y ahí nos habla Ujú. no solo de una lesión expresa que pues entendemos, ¿no? Una lesión donde, por ejemplo, tengamos una herida, sino ahí en el análisis incluso de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los diversos asuntos en donde ha llegado a sentencia a Estados miembros de la OEA, pues ha hablado que se entiende por estas lesiones infamantes. Y desde mi perspectiva entra el que le haya cortado o quemado el cabello. Entiendo que puede pensarse que, por ejemplo, si me corto el cabello, no necesariamente genera una lesión, ¿no? Entendida a Ujú. simple vista, pero cuando nos Exacto. metemos al análisis ya jurisprudencial de la Corte Interamericana y de lo que ha establecido la Suprema Corte respecto a este tema, porque justo deviene también del artículo 22 de las prohibiciones que ahí se encuentran establecidas, pues Exacto. ahí me parece que también entra esta situación, aunque también entiendo justo que pues la idea de crear un tipo especial, ¿no? Donde se castigue la violencia transfeminicida, pues es justo debido a los actos que suceden actualmente en la realidad, ¿no? Y que hay un contexto específico y que, bueno, muchas veces como litigantes vemos que el Ministerio Público, si no lo tiene expreso en el tipo Eh, penal, pues bueno, ya lo demás creo que lo sabemos que sucede. Gracias. Estoy de acuerdo contigo, Alan, y creo que por eso mi apoyo a que venga tal cual. Y olvídate del Ministerio Público, el juez, Sí, de que hecho, fue, dime, José. perdón. De hecho, bueno, yo ahorita actualmente me invitaron a colaborar al Congreso del Estado de Morelos. Este, y Ah, fantástico. la reforma también de este tipo penal tiene escasos 15 o 20 días aproximadamente, no recuerdo cuándo fue aprobada también ya por el Congreso de acá del Estado. Ah, Y de hecho, ustedes en Morelos ya aprobaron también el tipo sí, penal de transfeminicidio. sí, ya quedó aprobado. Perfecto. Ok, Este, lo analizamos también. A ver, pero dime. y de hecho, en la exposición de motivos viene precisamente todo eso que refiere, ¿no? Que existen conductas que inician o terminan con el corte de cabello, si tienen mañas también se las vuelan. Entonces, sí viene todos esos supuestos en los que existe ese tipo de rechazo a este tipo de personas, ¿no? Eh, entonces, yo coincido totalmente con usted que más Pero, vale. pero sin, pero sin el tipo de personas, a estas personas, ¿por qué? que- Y hace rato ya me dijeron a esta cosa, ahorita a este tipo. No, o sea, a estas personas. sí, Ahora, insisto, creo que no me parece sobreabundante, pero entiendo desde el punto meramente jurídico, estoy de acuerdo con lo que nos dice Alan, ¿no? Bueno, la sí, claro. Corte ha interpretado el contenido de una lesión de esta naturaleza. Y exactamente, no tiene que forzosamente trascender en mi salud para que lo mismo se vuelva trascendente. Entonces, bueno, habrá que analizarlo, insisto. Acuérdense que los legisladores, el derecho siempre avanza a pasitos de bebé. Entonces, esto lo llevamos poco a poco. ¿Se puede reformar? Sin duda, no pasa nada. Muy bien. Veamos, dígame, Tania, perdón. Al respecto de este comentario que haces sobre que sean lesiones que no afecten a la salud, pero que sí se vuelvan trascendentes, pues eso es precisamente por atentar al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? El tener las uñas largas, el dejarte el cabello largo, pues es el libre desarrollo de tu personalidad, que básicamente es el espectro femenino que está presentando la persona para, para ese desarrollo. Por eso es la trascendencia de que, bueno, no afecta a mi salud, pero sí está afectando otro aspecto, ¿no? Subjetivo. Gracias. Ok, pero concuerdo con lo que usted me comenta, pero analicémoslo únicamente desde el punto de vista penal. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este tipo?
La vida. A ver, ¿los demás qué opinan? Sí, podría ser la vida de las, de las personas, mujeres trans. Ok. Alan, Qué buena pregunta, porque justo cuando analizamos el tipo penal de feminicidio, pues siempre sabemos que es pluriofensivo, ¿verdad? Entonces eso. no solo atenta a la vida, justo porque, pues si no estaríamos hablando de otro tipo penal, sino, por ejemplo, en el caso del feminicidio, sabemos que se atenta también la dignidad humana, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, etcétera. Acá en el tipo penal de transfeminicidio, y incluso lo pongo sobre la mesa y como duda, no conozco yo un instrumento internacional como lo existe en el caso de las mujeres, por ejemplo, la CEDAW o la Belén do Pará, que nos hable Ujú. justamente eso. De el acceso a una vida libre de violencia para la mujer trans, más o menos, si entendí bien. Bien, Ay, se perdió, ¿verdad? Un poco. sí, se me perdió, se me cortó. Sí, digo, entiendo que la idea de crear un tipo penal de transfeminicidio tiene que ver también justo con el debate tan duro que hay dentro de las corrientes feministas, donde no aceptan que la privación de una persona trans se clasifique como un feminicidio, porque al final consideran que no cumple con esa circunstancia, ¿no? Y además por un Ujú. contexto de las luchas que hay entre eso. Pero en este caso, bueno, de entrada yo diría que es pluriofensivo, además de atentar contra la vida, pues como nos está hablando de las razones o expresiones de géneros ahí establecidas en el tipo penal, pues podemos deducir que también se transgrede, por ejemplo, la dignidad humana. También podría decir, y desconozco ahí, insisto, si hay algún instrumento, pero pues el acceso a vida una libre de violencia de las personas trans, ¿verdad? Este, pero no sé si exista este derecho en algún instrumento que yo desconozca, pero pues tenemos algunos documentos orientativos como el protocolo de la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de género, que nos habla sobre todos estos términos y sobre la violencia que también se ejerce, y la violencia especial, focalizada, esta por razones no específicas a las personas trans. Entonces, insisto, es pluriofensivo, gracias. Claro, estoy de acuerdo ahí. Ariana, dígame. Ariana. Sí, nada más quería comentar que de hecho aquí en el tipo penal, en el último párrafo, dice que para la Ujú. actuación del delito de transfeminicidio, la Fiscalía y demás instancias correspondientes deberán seguir los requisitos establecidos por el protocolo de actuación para la atención a las personas de comunidad. Entonces sí hay un protocolo, pero de hecho, bueno, solo que a mí no me abre, pero desde el 2022 ya existía un protocolo para juzgar con perspectiva de orientación para las personas Ok, o más. ok. Fíjense, o sea, insisto, es un tipo penal, eh, como les decía yo, complejo, tiene muchos elementos. Apenas estamos viendo elementos objetivos. ¿Sí Podría me tener, explico? podría tener también Es- bueno, el bien jurídico podría ser el derecho a la identidad de género también. Ok. Bueno, la vida, estamos todos y todas de acuerdo. Sí. La dignidad, estoy completamente de acuerdo. Me gustó la idea que nos dijo Tania, la autodeterminación. Me parece que el bien jurídico sería la autodeterminación de la persona, ¿no? Sí, el libre desarrollo de la personalidad. Ajá, el libre desarrollo de la personalidad. O sea, entiendo lo que me planteas, José, pero ¿no te parecía a ti que el libre desarrollo de la personalidad incluye tu identidad de género y todo lo que conlleva el desarrollo de tu personalidad? Sí, claro.
Sí, podría ser. Me parece a mí, ¿no? Mm. Y aquí en el libre desarrollo de la personalidad, pues viene todo, ¿no? Tus preferencias sexuales, porque usted se puede desarrollar como usted considere y potencialice, y yo puedo hacer lo mismo. Al respecto de este libre desarrollo de la personalidad, tenemos que analizar incluso lo que determina la justicia de nuestra nación cuando analiza esta sentencia controversial respecto del uso de cannabis de manera recreativa. Entonces, bueno, pero hay varios bienes jurídicos tutelados en el tipo. Entonces, esto me gusta que ya lo identificaron. Muy bien. Porque cuando lleguemos a debatir, recuerden, cuando yo hago mi nexo de causalidad, justo la conducta desplegada y el resultado respecto del bien jurídico tutelado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, no puede ser únicamente privar de la vida, nos queda claro, porque si fuese nada más privar de la vida, pues estamos hablando de un homicidio. Leamos otra fracción para ver más. Estamos viendo, insisto, todos los elementos que tiene este tipo. Objetivos, porque ya voy a empezar con elementos subjetivos. Entonces sigamos leyendo, por favor. Y esto me parece interesante porque, como ustedes se han dado cuenta, ya nos compartió José, vienen reformas en todos los códigos respecto de esta conducta típica. Entonces vamos a analizarla. ¿Y tienes a la mano, José, cómo se aprobó el tipo en tu entidad? No, a la mano no lo tengo, pero voy a tratar de conseguirlo y se los comparto. Ándele para que podamos realizar un análisis comparativo, ¿no? Sí, es que de hecho fue propuesta de de un grupo parlamentario, pero al final de cuentas se adherieron todos los grupos parlamentarios y hubo modificaciones, entonces están ahorita en el proceso de los cambios. O sea, todavía no se publica, pues. Está en proceso de publicación, ya se ordenó la publicación, pero como se agregaron grupos parlamentarios a la reforma, ahorita están con ese trámite. Perfecto, bueno, ya, o sea, prácticamente ya está. Ya quedó aprobado por el Pleno, pero ahorita está en el trámite de la publicación. Pero yo trato de conseguirlos y los comparto. Sí, por favor, para que vayamos analizando, ¿no? ¿Qué causales ponen ustedes? ¿Se parece, no se parece? Me imagino que ha de ser un 90% similar, ¿no? No. Sí, claro. Sí, casi es un copy-paste de Ciudad de México. Ok, no, y esto es interesante porque tenemos que analizar, ¿no? Fíjense usted, el derecho penal, el derecho mismo, pues siempre trata de regular lo que acontece socialmente. Y aquí, como decía Alan, pues hay grupos, no hay grupos, pues en todo tipo penal siempre hay posturas, hay modos de ver, hay intereses. Pero lo importante para nosotros en el derecho penal es analizar sus elementos, que es lo que nosotros vemos aquí. Nosotros no vemos otra cosa, ¿no? Pero bueno. Leamos otra fracción de este tipo. ¿Quién tiene a la mano la fracción tercera? Yo, doctor. Sección tercera. ¿Existen antecedentes o datos que indiquen que previo o posterior a la privación de la vida, el activo utilizó expresiones verbales de rechazo, no reconocimiento u odio a la víctima por motivo de su identidad o expresión de género? ¿O que el sujeto activo cometió amenazas, acoso, violencia, lesiones, daño o sufrimiento físico,
psicológico, patrimonial, económico, sexual o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, ya sea público o privado o cualquier otro ámbito de la víctima. Fíjense aquí, ¿cuántas hipótesis normativas hay? A ver, vamos viéndola poco a poquito. Primera, que existan antecedentes de amenazas, ¿no? Eh, Sí, fue lo primero. ¿O cómo? ¿O cuál? ¿Cuál fue la primera? Expresiones verbales de rechazo. Expresiones verbales de rechazo. Aquí el tema es acreditarlo, ¿no? ¿Podría ser por comentarios de Facebook y todo eso? Pero ya no sería verbal. O videos que se tengan Tal de la vez persona. un video donde hay expresamente un rechazo, pero tendría que ser a tu identidad de género. ¿Estamos? Siguiente hipótesis. No reconocimiento u odio a la víctima por motivo de su identidad o expresión de género. Otra vez, por favor. ¿No qué? ¿Reconocimiento? No reconocimiento u odio a la víctima por motivo de su identidad o expresión de género. Y ahí tenemos dos cuestiones, ¿no? Uno, no reconocimiento, o dos, odio. Ejemplo, que digan, es que es un señor vestido de mujer. Recuerdan que tuvimos un caso, bueno, el presidente lo hizo en su momento, ¿no? Pero hubo otro, ¿qué? Gabriel Cuadri, ¿recuerdan ustedes? Que no recuerdo ahora, fue el Senado o en Cámara de Diputados, con la diputada o senadora, no recuerdo ahora, se me olvida su nombre. Bueno, el tema que se refería a ella no por su identidad de género. Le decía el señor no sé qué, en lugar de la diputada o el diputado, algo por el estilo. ¿Recuerdan ustedes el caso? Que hasta tuvo que salir a pedir disculpas. Sí, sí me acuerdo. Clemente, ¿no? María Clemente es la inmiscuida. María Clemente Orozco, a ver, pongan en el buscador. Diputada, creo. Fue en la legislatura pasada. Sí. ¿Sí es ella? Sí, sí, es ella. Es ella, ¿no? Y el pleito fue con Gabriel Cuadri. Porque no respetaba su identidad. Ahí tendríamos una cuestión de esta naturaleza. Pero esta hipótesis, aquí por ejemplo, Alan, sí ya me parece que esta hipótesis normativa nos va a generar muchos problemas, ¿no? Porque a lo mejor ahí podemos caer en otro tipo de delito, pero pues no sé, habría que analizar. A ver qué más nos sigue diciendo la fracción. O que el sujeto activo cometió amenazas, acoso, violencia, lesiones, daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, ya sea público o privado o cualquier otro ámbito de la víctima. Es que me parece que este es demasiado abierto, ¿no? O sea, Sí. e insisto, cada una de estas cuestiones que estamos señalando podría ser un delito autónomo. Y mi pregunta es, ¿esto va enfocado o cómo acreditamos que fue por razón de género, o sea, por razón de su identidad sexual? A ver, ya mandaron la nota
Gabriel Cuadri sancionado por ataques transfóbicos contra Salma Luébano, perdónenme. Entonces yo tenía mal, o me acordé mal. Ahí tienen ustedes la nota para que vean, pero insisto, pues son cuestiones que tenemos que ir analizando. Esta fracción, insisto, es demasiado amplia. Creo que va a costar trabajo. Bueno, ustedes ya lo vieron, si en el delito de feminicidio batallamos para acreditarlo, ahora en este va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, ya leamos la última fracción y pasamos a otro elemento. ¿Quién me ayuda con la siguiente? Yo lo leo, dice, fracción cuarta, Por haya favor, Ale. existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, transaccional, de servicio, docente y o de confianza. Ok, aquí tenemos entonces, nos piden calidades específicas para los sujetos del delito. Nos dice que haya existido una relación, primero me dijiste de pareja, Sí, sentimental. perdóneme, sentimental, Ujú. y aquí viene otra vez el problema, ¿y eso cómo lo acredito? Sí, claro, es sumamente subjetivo. Les voy a, bueno, no es subjetivo, es de relación de hecho, ¿no? Yo lo considero, no, o sea, en cuestión es subjetivo porque cómo demuestras que se tiene un sentimiento por otra persona. Digo, entiendo Bueno, hacia dónde va la fracción, pero creo que sí existe. ajá, a mí también, les voy a mandar justo una sentencia igual de feminicidio, ya ven que por cuestiones del trabajo me toca conocer de estos asuntos. Y justo teníamos esa fracción. En aquel momento no estaba establecido el tipo penal como hoy en día, sino era un agravante. Entonces hubieran visto ustedes el problema en el proceso, porque el sujeto activo del delito, al momento de declarar, dice, yo no tenía ninguna relación sentimental, nada más teníamos relaciones sexuales. Pregunto, ¿cómo analizaría si usted fuese juez eso? Podría ser o sea, un concepto, ¿no? Y de ahí derivar en relación a A las ver, manifestaciones. O sea, él manifiesta que tiene sexualmente, pero ya es algo íntimo, ¿no? Y hay una relación, aunque sea solamente sexual. pero es una relación sentimental. Pues sí, porque implican sentimientos. Las relaciones Siempre. sexuales. Yo creo que está complejo, ¿verdad? Pero no, yo sí difiero ahora sí de la compañera. Creo que no necesariamente tiene que haber algún sentimiento en una relación de sexual de ese tipo. Es que yo creo que en todas las actividades que realizamos hay un sentimiento. Bueno, estoy de acuerdo con usted, pero creo que aquí el legislador se refiere a una relación sentimental de tipo afectiva, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, De asistencia mutua, o sea, lo que entenderíamos nosotros como una pareja, Sí, un como alguien que vínculo queremos. afectivo. entonces sería por Yo grados aquí por grados de, mándeme. entonces se podría clasificar grados de sentimientos, una Pues es relación que sentimental. ahí está el gran problema, porque este es un elemento normativo de carácter cultural. ¿Cómo lo cómo llenamos esto? Y tenemos que acudir a todo a una gama enorme, ¿no? Pero lo que quiero que usted vea y analice es lo complejo del tipo penal. Cada fracción nos está dando dolores de cabeza, ¿ya se dieron cuenta? Después que la siguiente hipótesis, ¿cuál es?
Ya dijimos relación sentimental. La En siguiente, va junta relación sentimental afectiva y la siguiente sería Ok. laboral. La siguiente es ¿qué, perdón? Laboral. Laboral. Por el solo hecho de ser compañeros de trabajo, esa creo que es más fácil de acreditar, ¿no? Posiblemente. Después, Transaccional. fíjese, transaccional, si estábamos haciendo un contrato, Sí. ahí como que pues no veo yo este odio específico que se requiere por razón de identidad sexual, ¿no? Bastante, yo tampoco comparto O, la idea del o sea, legislador. ajá, o sea, es que ahí sí ya no entendí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las transacciones de naturaleza civil con esto? Pero bueno, a ver, y después, ¿qué otro? Transaccional luego, De servicio. de servicio, insisto, pues bueno, ahí me fuiste a entregar un paquete y te maté, ¿ya se vuelve eso transfeminicidio? También hay que analizarlo, ¿no? Pero según el legislador, sí. Siguiente, Docente y o de confianza. docente, pues lo mismo, pues eres mi alumna, perdón, y pues te mato, no sé si sea en razón del género, de tu identidad, perdón. De confianza, ese me parece que sí, ¿no? Que sí podríamos hablar que ahí puede haber alguna cuestión de naturaleza. El problema otra vez, recuérdenme, les compartí una resolución de un caso de violación en el cual la jueza de control decide no vincular una violación agravada justo por la confianza, o esas no se las compartí. No, esa no. Ok. Voy a mandarles esta resolución. ¿Por qué? Porque esto que parece tan sencillo, como nos decía Cintia, no, pues es que pues es obvio, no es una verdad de perogrullo en el caso de una relación sentimental. Pues, insisto, Tania, a veces llegamos a los juzgados a discutir cuestiones que parecen tan obvias, pero nosotros le buscamos muchos problemas. En este caso, la jueza dice, no hay confianza, no había confianza y por lo tanto es violación simple y se acabó. Tuve que acudir a la sala mediante recurso de apelación para que la sala analizara este elemento normativo de carácter cultural, porque no encontramos en el Código Penal y hasta donde, pues creo que no encontramos en el Código Penal, salvo que esté en un error, ninguna expresión donde el legislador nos diga, esto es confianza. Entonces, ¿cómo vamos a llenar este concepto? Pues culturalmente, la confianza en el depositado, una relación de confianza. Bueno, y ahí vamos a partir de distintos puntos. Les comparto la resolución para que ustedes vean una vez más la trascendencia de entender los elementos de un tipo penal. ¿Por qué? Piénselo usted, José, que está apoyando en la labor legislativa. Pues yo tengo que entender que una descripción típica tiene todos estos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que entender que el día de mañana este elemento, esta palabra que estoy usando va a ser debatida en los procesos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Recuerdo que aquí tenemos ministerios públicos. Pues yo tengo que integrar una investigación
Respecto de esta descripción típica, pues, ¿qué elementos tengo que acreditar para llegar a una condena? Soy defensor. Bueno, ¿qué voy a atacar o qué tengo que cuidarme? ¿Qué tengo que ver para que no se acredite la conducta típica? ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, insisto, es importantísimo. Bueno, con esto veo que ahí vamos. Vamos a entrar al estudio de los elementos subjetivos de la conducta. Y aquí ustedes ya lo han adelantado varias veces. Los elementos subjetivos, pues ustedes los conocen, son el dolo y la culpa. Vamos a hablar de ellos para poder seguir realizando nuestros análisis del tipo. ¿Queda claro? Entonces, ya faltan 10 minutos para que acabe la clase, ya esto lo vemos la siguiente sesión. Bueno, vayamos a la actividad que les dejé. ¿Tuvieron oportunidad de revisar la audiencia que les mandé? No. ¿O sí? ¿Alguien tuvo tiempo? Ulises ya mejor sacó el celular, dice, maestro, estoy molestando a estas horas de la mañana. No lo he hecho todo el semestre, no lo voy a hacer de martes para jueves. ¿Quién sí la vio? ¿Usted, Hilda? No, la verdad es que solamente pude ver como 15 minutos. No terminé de ver la audiencia. Ok. He Maestro, pensado dividirla en... Dígame. justo yo también le iba a comentar que yo también la empecé a ver. Es una audiencia que dura más de 2 horas y si nos daba oportunidad de comentarla para la próxima clase, porque a mí sí me gustaría analizarla en el grupo, ¿verdad? Gracias. Claro, con todo gusto. Lo checamos la próxima sesión. No, ya no recordaba cuánto dura, perdónenme. Sí. Chequenla. Les comentaba que el lunes tuve una audiencia de 9 horas y media. Entonces, esas no se las comparto porque, pues, no les da un semestre para verla completa, ¿verdad? Sí, compártanoslas, por favor, profesor. Sí, por Pero favor. pues si ni la va a ver, ¿para qué la quiere? No, sí, o la sube a tu página de YouTube también. No, audiencias normalmente no. Ok. Eso, usted sabe que cuando son casos vigentes y demás, hay ciertas reglas que hay que cumplir. Y si el caso está todavía en debate, pues no puedo hacer ningún tipo de esas actividades. Pero bueno, con todo gusto se lo vemos, lo analizamos. Yo lo decía de manera jocosa, ¿no? Por la duración. Es una de las que más me ha tocado, o sea, es como de mi récord 9 horas y media en una audiencia. Y disculpa una Pero, pregunta, perdón por interrumpir, ¿en qué etapa estaba? ¿en cuál? ¿En Puesta. esta del lunes? Ajá. ¿Ya es etapa de juicio? Oh, Sí, ya sabe que las audiencias de juicio son largas. por las técnicas de interrogación. Sí, está de interrogación, no de litigación. Ajá, bueno, o sea, lo genérico sería técnicas de desarrollo procesal forense, ¿no? Pero sí, de interrogatorio, contrainterrogatorio. Okay. Aquí lo que me pareció brutal es que nada más desahogamos a un testigo. Ok. ¿Porque estuvieron O sea, aplicando mucho? bueno, por un lado hubo objeciones, hubo interrogatorio, hubo contrainterrogatorio, además somos 5 defensores, hay 5 sujetos procesados, bueno, en este caso acusados, entonces pues ya se imaginará, ¿no? Y aparte está el asesor, hay asesor público y privado, entonces es una ¿Por qué audiencia donde delito, hablamos muchas, profesor? es un delito de secuestro con homicidio, Ay, privación de la libertad y perdió la vida
la víctima. ¿Y es el fuero federal? No, fuero común. Ah, ok. Fuero común, pero insisto, pues a mí me sorprendió tantas horas para un solo testigo, o sea, no me había tocado algo así. ¿Se comportó hostil el testigo? No, pero pues pasmosa la audiencia. Luego les comparto otra que sí puedo compartirles, donde me aventé 5 horas para un auto de vinculación a proceso. Sí, gracias. Esa también me da, la veo yo y hasta yo me quedo dormido. ¿Sale? Bueno, pasen bonito día y nos vemos por acá el próximo martes. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Gracias, hasta Buen día. Gracias.